la materia de discapacidad, perdón, de organización y gestión creativa, y en este punto, el tema que vamos a trabajar es la discapacidad y los derechos humanos, ¿no? No sé si podemos compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Quiere usted compartir, profe, o quiere que le ponga yo el power? Dígame, no tengo problema. Dale, dale, compartilo, por favor, Nicolás. Dale, espérame un segundito. Mejor. Dale. Bueno, ahí se puede ver el power, ¿no? Ahí está. Perfecto, sí, sí, ahí se ve bien. Bueno, como decía recién, discapacidad y derechos humanos es uno de los, nos estaría faltando las diversidades, pero son los tres ejes, de los cuales discapacidad y derechos humanos comparten un tronco común, puesto que desde el mundo del derecho la discapacidad se ve como una derivación de los derechos humanos, ¿no? Por eso, ahí podemos ir avanzando, Nicole. Sí. ¿Qué son los derechos humanos? Nosotros algo ya hemos visto en contextos, por ejemplo, donde eh, veíamos el fundamento de los derechos humanos y es precisamente reconocer que hay una igualdad, eh, hay una dignidad que es intrínseca a todas las personas y de allí se deriva el trato igualitario. Eso es el fundamento antropológico y filosófico de los derechos humanos. Estas son palabras textuales tomadas de la Convención de la Declaración Americana de los Derechos Humanos que tiene rango constitucional para nuestro país. Sí, ahí avancemos, Nicolás. Sigamos. Uno más. Ahí está. Nosotros en Argentina, y esto ustedes lo saben porque lo han visto en Información Ética y Ciudadana, eh, Argentina tiene un sistema normativo a nivel supremo del país, que es el bloque de constitucionalidad. Ese bloque está compuesto por la Constitución, que nosotros conocemos, más los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, eso es lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Y si nosotros tuviéramos que hacer una jerarquía de normas, bueno, en la cima de esa pirámide está este bloque que es la Constitución más algunos tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Eso se llama el bloque de constitucionalidad. Adelante. Las fuentes, cuando hablamos de los derechos humanos, son tres. La Constitución, que recién hablamos. En segundo lugar, el derecho internacional, o sea, todos los compromisos que ha asumido Argentina para garantizar los derechos humanos y esencialmente las constituciones provinciales, es decir, y lo que ella genera, por lo tanto, diríamos, el derecho público provincial. Entonces, si nosotros tuviéramos que ver, por ejemplo, acá tenemos un teléfono, suponiendo que este es un derecho humano, un tratado de derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son las fuentes para que yo tenga este derecho humano? Bueno, son tres. La Constitución Nacional, los tratados internacionales, o sea, el derecho internacional, y el derecho público provincial, ¿no? Entonces, siempre tenemos que saber que son esas tres fuentes del derecho humano, de los derechos humanos. Continuemos, Nicolás. Eh, lo que hemos dicho también en otras oportunidades, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y que en derechos humanos nosotros no lo dejemos como una ideología, como una teoría, sino que sepamos y veamos en cada persona que en cada persona se representa un derecho humano. Es decir,
Sí. Podemos escribir un artículo teórico, sí, perfecto. Bueno, pero tenemos que saber que los derechos humanos se encarnan en cada persona, que cada persona es el rostro de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que estamos en esta reunión, somos 11 personas, nosotros 11 seríamos el rostro de los derechos humanos. Por supuesto, hay ciertas categorías de personas que especialmente son miradas por los derechos humanos. Podemos pensar en las culturas originarias, pensamos en las minorías raciales, en las minorías sexuales, en los discapacitados, podemos pensar en los niños, podemos pensar en la tercera, bueno, todas esas categorías de seres humanos merecen una especial atención de los derechos humanos, ¿no? Continuemos. Bueno, y este es el tema que hoy nos trata, ¿no? Miren, en esa imagen hay niños y niñas con discapacidad. Vemos algunos que están en silla de ruedas, vemos un ciego, eh, algunas personas que tienen chicos que están en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Que tienen prótesis u órtesis, ¿no? Entonces, en este caso, esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Continuemos. Bueno. Estos 11 tratados más otros 3 son los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional para la Argentina. Miren, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, los que protegen los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos políticos, los que persiguen el genocidio, los que protegen, mejor dicho, al revés, pretende eliminar las discriminaciones raciales, los que atentan contra los derechos de la mujer, los derechos del niño, ¿no? Todos estos, más la figura que sigue, que son otros 3, en total son 14. Ahí lo pasamos, Nicolás, pasamos uno más. Son 14 en total. Estos 3 últimos son los que se fueron agregando después de la última reforma del año 94, la reforma del 94 les dio jerarquía a 11 tratados. Después, como decimos ahí, en el 97 para la desaparición forzada de personas, en el 2003 para los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y en el 2014 los que protegen a las personas con discapacidad. Ahora vamos, sigamos. Ya lo dijimos, son 14 instrumentos, ¿no? Que protegen, que tienen rango internacional y que protegen a los derechos humanos en el derecho argentino. Y este es el núcleo. ¿Cuándo estaríamos vulnerando los derechos de las personas con discapacidad? Cuando se lesiona el principio de igualdad, ¿no? Es decir, nosotros como personas no vulneramos los derechos de las personas con discapacidad en tanto no afectemos a su igualdad. Vamos a ver qué significa esto. Sigamos uno más. Ahí está. Entonces, ¿cómo tenemos que ponernos nosotros en esto para darnos cuenta dónde está la desigualdad si nosotros nos ponemos un ratito en el lugar de ellos? Es como si nos representamos por un rato, aunque sea, cómo es el diario vivir de las personas con discapacidad. Por ejemplo, imagínense, si yo no pudiera estar hablando, o si ustedes fueran ciegos, o si fueran sordos, o si se manejarían en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? A mis alumnas de Villa Mercedes, por ejemplo, ¿qué pasaría si tienen que viajar en silla de ruedas? O si yo tuviera que viajar en silla de ruedas de clase de cultural, ¿qué pasaría? ¿Qué se imagina? Estaremos en un problema, ¿no?
¿Qué te parece? Bárbara, Cintia, Inés, Mayra. ¿Qué les parece? Sí, que sería un inconveniente muy grande para viajar y entre Claro, Cintia, la porque, de claro, Garro. claro, y suponete, Cintia, que llegamos al campus de la UNDIME, ¿no? Y yo me hago otra pregunta. ¿Podríamos circular dentro de la universidad, del complejo áulico de Justo Ara? Sí, profe, dentro del Está complejo, bien. Y sí. si yo, por ejemplo, quisiera ir al parque, la parte de atrás, ¿podría o no? A sentarme en la sillita. No, Y si, por no, ejemplo, yo fuera ciego, suponiendo que le digo a Nicolás, Nicolás, ¿me llevas? Y él me lleva. Bueno, le digo, Nico, ya está, yo me quedo, voy a dar clase. ¿Yo me podría manejar? No. Porque, porque no están las condiciones necesarias para que una persona no vidente pueda circular sin tropezar o sin chocarse con algo. exactamente, exactamente. Por eso nosotros a veces haciendo ese ejercicio de sentir lo que una persona con discapacidad vive a diario, mm, nos hace pensar que también somos todos, poseemos o una discapacidad en potencia, porque un accidente, una enfermedad puede ocasionar todo esto, ¿no? Ahí avanzamos, Nicolás. Después, en el enlace, les pido que miren estos dos videos que son elocuentes, pero avancemos un poco. Sigamos, esto es lo que hablamos recién, la ley que tiene jerarquía constitucional, y porque, miren, ¿saben por qué aparecen las convenciones? Recuerden que convención es sinónimo de tratado, de pacto internacional de derechos humanos. Si no digamos convención, es igual a un tratado. Esto surge porque hay o ha existido, o existe, una vulneración histórica de ese colectivo, de esa porción de seres humanos que dijimos, las minorías raciales, la mujer, las personas con discapacidad, es decir, todos esos grupos históricamente han sido vulnerados. ¿Y cómo han sido vulnerados los derechos humanos? Lo que intentan es crear una convención especial para protegerlos especialmente, ¿no? Y porque, por ejemplo, miren, chicas, digo chicas porque este mensaje está dirigido exclusivamente a las mujeres. Hasta hace pocos años, ustedes eran incapaces de derecho, incapaces relativas, ustedes no podían firmar un contrato de comercio, no podían contratar si no era con el permiso del padre o después del esposo. Por ejemplo, ustedes tampoco tenían el derecho de consignarle el nombre de ustedes a sus hijos o el apellido de ustedes estaba, se le debía agregar de, es decir, el apellido del esposo, eran propiedad del esposo. Entonces, como históricamente han recibido o han sufrido una vulneración, los derechos humanos lo que intentan es protegerlos especialmente. Y ahora vamos a ir a la filmina que sigue. Una más. Ahí. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Es cuando existe alguna deficiencia de movilidad, de algún sentido, intelectual o mental, que impide participar en igualdad de condiciones, por alguna, como dice, por alguna barrera social. Por lo tanto, vamos a avanzar un momento. Ahí está. Miren, ahí está. Dijimos que
Que una persona con discapacidad es cuando por una deficiencia física, sensorial, tiene un no. Pero la discriminación se da cuando aparece otro no. Es decir, si hay una persona ciega, yo no estoy discriminando a un ciego. En sí mismo, ser ciego no es una discriminación. Ahora, es discriminación cuando a ese no le sumamos otro no. Es decir, si hay una persona que no tiene visión, es decir, que es ciego, le sumamos el otro no y es no tener braille, lenguaje de braille, como decía recién el compañero. O por ejemplo, una persona que no puede caminar, que está en silla de ruedas, le sumamos otro no y es que no tenga rampa. O si tenemos un alumno sordo, le sumamos otro no y es que no haya lenguaje de señas. O si tenemos una persona que no tiene una deficiencia intelectual, le sumamos otro no y que es hablable en difícil, ¿no? Entonces, esto ya sea en la accesibilidad a los edificios, a los lugares o la información, esto va configurando ese segundo no que se suma al primero y ahí estamos discriminando a las personas con discapacidad. Siempre tiene que haber dos no, porque si tenemos un alumno ciego, pero tenemos el sistema de braille, bueno, no estamos discriminando. Habrá otras discriminaciones, pero al menos no en lo que se refiere al acceso a la información. Ahí avanzamos. Miren, ya en el terreno de la educación, miren, estos son algunos de los derechos de la Convención. Yo les voy a pedir que después la lean, está en internet. Y estos son algunos derechos, son muy simples. Por ejemplo, que tengan acceso a internet, a las tecnologías de información, que se vean, es decir, que ser visibilizados, que puedan asistir a una escuela que los incluya, que no los discriminen en el empleo. Miren, estaba escuchando hace rato un podcast sobre el empleo y la discapacidad. En América Latina, el 85% de las personas con discapacidad no tienen trabajo. Digamos casi el 100%. Entonces, discapacidad es sinónimo de desempleo. ¿Y qué se les da? Y una pensión, una pensión paupérrima. Bueno, tenemos que seguir cumpliendo, hacer los esfuerzos para cumplir con la convención. Avancemos, Nicolás. ¿No? Siempre, siempre, en todos los tratados de derechos humanos, el sujeto obligado es el Estado. Siempre. Pueden ser los particulares, pero siempre el responsable final es el Estado. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Bueno, tiene que comunicar, tiene que utilizar un lenguaje que en verdad sea inclusivo, tiene que remover los obstáculos que impiden el goce de los derechos y tiene que ser como diseños universales. Si nosotros diseñamos una escuela nueva, tiene que funcionar para todos. Tiene que ser una escuela lo suficiente amplia, por ejemplo, para que giren en silla de ruedas. Por ejemplo, en los baños tiene que haber un lugar para una silla de ruedas. Por ejemplo, tiene que haber braille. Bueno, todas esas cosas son obligaciones de los estados, porque el Estado finalmente es el que firma la Convención de los Derechos Humanos. Sigamos. Y qué lento que está el Estado, profe. Sí, imagínate. Vaya si no. Sí, tal cual. Sí. Por eso. Sí, yo quería hacer un comentario ahí respecto a lo que dice la estudiante. Muy breve. Que siempre pasa, digamos, sucede que por ahí los marcos legales o normativos están escritos. Lo que sucede es que las instituciones, las jurisdicciones provinciales o las instituciones como organizaciones, vienen haciendo la diferencia en la que insistimos en este espacio curricular, no materializan o cristalizan las garantías de la inclusión. Es decir, que muchas veces la normativa
dejamos que se convierta en letra muerta, porque Claro. está escrito, digamos, la regulación, vamos a decir, los marcos normativos están presentes, existen, son reales, y el Estado ha proveído de los mismos y se los ha constituido, pero muchas veces las jurisdicciones o las mismas organizaciones no reconocen la materialización o la cristalización de ese derecho en concreto. Pasa mucho en discapacidad con el tema de las obras sociales, por ejemplo. Claro, Por tal cual. ley, Un tema, sí, sí, un tema claro, de... yo lo vivo con mi hijo más grande, que a veces es una pugna permanente, ¿no? Esto de ir a buscar lo que ya por ley tiene como derecho adquirido. Y bueno, muchas veces a las organizaciones, sobre todo organizaciones con fines de lucro en concreto, niegan o desconocen de manera intencionada, ¿no? Es un ejemplo entre muchos, pero digo, justamente estamos en una coyuntura de la historia a donde tenemos que velar, concientizar, visibilizar, transmitir este derecho y este pilar de las leyes, digo yo, que es la inclusión, que está presente en nuestra última ley 26.206 y que hay que ejercer y poner en valor, digo, no hay que hacer valer, simplemente Perfecto. eso, profe. Bueno, cuando dice el artículo 16 de la Convención, estamos ante un caso de explotación, de violencia o de abuso. ¿Cuándo? La persona discapacitada no quiere, cuando no consiente o cuando no entiende. Por eso, la obligación del Estado es evitar los abusos, recuperar a esas personas, evitar que se siga abusando y, por supuesto, investigar y juzgar a los responsables. Pero siempre que alguien no quiera, que no consienta o que no entienda, estamos ante situaciones de explotación, de violencia o de abuso. Avancemos una más. Hay que tener cuidado con esto. El nuevo Código Civil y Comercial de Argentina ha cambiado el paradigma y ahora la regla es la capacidad, ¿no? La excepción es la incapacidad y siempre es relativa. Por eso, en esto de las discapacidades, se busca trascender a un paradigma de la dependencia, de la subordinación o a un papel, digamos, más de la psiquiatría para llevarlos a un papel más activo y una forma de vivir la vida de modo independiente. Es el cambio de paradigma que se da respecto de las personas con discapacidad. Ahí avancé. Bueno, eso después lo leen con más detenimiento. Miren, por eso, como decíamos, ese cambio de paradigma del Código Civil ha hecho que antes se lo sustituía al discapacitado en toma de decisiones. Yo era el representante, entonces yo decido por el discapacitado. Ahora, lo que ocurre es que yo sería un apoyo para que esa persona tome las decisiones. Antes yo lo sustituía y ahora yo lo ayudo. Bueno, ese cambio de la sustitución de la persona al apoyo a la persona es un nuevo paradigma en el derecho argentino. Ahí continúa. Miren, estos son algunos de los derechos de las personas con discapacidad. Hay para transporte gratuito, pueden estacionarse libremente, tiene que existir un cupo en el empleo público, tiene que existir pensiones no contributivas, tienen derecho a la educación común, a la accesibilidad física que decíamos recién, hay permisos especiales por licencias, hay un régimen salarial diferente. Las obras sociales deberían garantizar el 100% de la cobertura. Bueno, mucho de esto
no se cumple, ¿no? Por eso, como hemos dicho en otras clases, el derecho nos plantea una tensión entre el ser y el deber ser. Bueno, nosotros tenemos que ir achicando esa frase. Avance. Miren, estos datos me parecen fuertísimos. El 65% de los jóvenes que tienen una discapacidad tienen una doble discriminación. La discapacidad, la barrera en el acceso y segundo, el desempleo, ¿no? Entonces, o si pensamos que el 90%, chicas, por favor, vean este dato, el 90% de las personas con discapacidad intelectual sufrió al menos una vez un abuso sexual. Es delicadísimo. O por ejemplo, los menores con discapacidad tienen casi el doble de sufrir más violencia que los niños que no tienen discapacidad. O miren, chicas, las mujeres, el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia. Y el riesgo de que una mujer con discapacidad sufra abuso sexual es 4 veces mayor que las mujeres que no son discapacitadas. ¿Se dan cuenta de lo vulnerable que es este colectivo, que es este grupo de personas? ¿Se dan cuenta lo que estamos diciendo, chicas? Es delicadísimo. Por eso, como decíamos, los derechos humanos, porque tal grupo ha sido históricamente vulnerado en sus derechos, los protege especialmente. Sigamos la primera que sigue. Por eso, estos son los factores de vulnerabilidad, queridos estudiantes, queridos colegas. Primero, ser una persona con discapacidad. Segundo, ser menor de edad, o sea, con los chicos que van a trabajar ustedes. Tercero, ser mujer. Y cuarto, estar aislado. O, bueno, en este caso, la falta de accesibilidad. Entonces, todas estas son, está planteado como 4, pero en realidad son 5. El último es muy parecido. Recuerden, cuando pensemos en la discapacidad, en primer lugar, es una vulneración en sí misma ser discapacidad. La discapacidad en sí misma. Segundo, que sean menores, sean niños. Mujeres, el bloqueo físico de acceso y el aislamiento. Porque cuando ocurre esto, volvamos a una, Nicolás. Miren lo que pasa. Recordemos esto, es terrible, esto es delicadísimo. Entonces, si sos mujer, discapacitada, el 80% es víctima de violencia. Si sos menor, el doble de probabilidades que sean violentos con vos. Si hay una discapacidad intelectual, el 90% sufre un abuso sexual, etcétera, etcétera. Avancemos. ¿A qué llegamos? Miren qué bonito que sería esto, chicas, chicos. Miren. ¿No? Niños con discapacidad, niñas con discapacidad, que estén aprendiendo. Todos, en definitiva, tenemos alguna discapacidad, ¿no? Lo que pasa es que acá es cuando hemos planteado a una discapacidad física, sensorial, intelectual, etcétera, le estamos sumando la otra barrera. Pero es difícil, por supuesto. Es complejo, por supuesto. Hay un abismo entre lo que dicen las normas y la realidad, sí, por supuesto. Estamos acá para acercar esas brechas. Cuando vieron que se habla mucho de la grieta, miren, la grieta yo creo que es un invento de los medios de comunicación y de la política. Nosotros, bajo nuestro ámbito, tenemos
los amigos. Por ejemplo, yo pienso que un buen proyecto para la UNVIME es que pongamos los carteles en braille, en las aulas, que diga aula 1, aula 2, aula 3, ingreso, baño. Eso puede ser un buen proyecto, ¿no? Profe, también digo yo, algo que nosotros estamos en constante, ¿cómo decirlo? Capacitándonos, estamos en un Sí, proceso convertirnos en docentes. Y no está, es solamente una optativa y hasta ahora no está. Para mí debe ser una materia clave que sea lenguaje seña y braille. ¿No claro. debería ser una materia que debería ser materia y no una optativa? Puede ser, es una Porque al excelente. fin y al Bueno, cabo, mira, Vanessa, lo Sí, que vos estás ¿cómo planteando vamos a puede ser. tener chicos con en discapacidad realidad, y seguir, ni hablar de otros casos que vamos a seguir teniendo? O sea, enfocarnos mucho más en esas cosas. Claro, mira, Vanessa, tu planteo es muy correcto, es muy cierto. Bueno, puede ser, por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros les pedimos a ustedes. ¿Por qué no trabajar sobre esto? Que sea, bueno, con la compañera, con el sí, compañero que yo vos estás haciendo, quería hacer hacerlo. un, un comentario. Me parece interesante lo que plantea la compañera, eh, desde el punto de vista, digo, de la formación, ¿no? No obstante, fíjense este dato concreto. Dentro de todos los planes de estudio de los profesorados de la provincia de San Luis, sea IFEDC, sea Instituto del Carmen, sea UNVIME, sea UNSL, el único plan de estudio del profesorado que tiene pedagogía especial dentro del plan de formación inicial es la UNVIME. Y eso es un dato alentador para nosotros. Ninguno Claro, del resto de los profesorados forman a sus maestros de nivel primario ni de inicial con espacios curriculares específicos para vivir experiencias, digamos, claro, en torno a la discapacidad o a la educación especial. Más allá de que, si bien digo, es genuino el aporte, la inquietud, diría yo, de la compañera, eh, deberían ser optativos el lenguaje de señas y el braille, optativos fijos, digo yo, deberían ser más que optativos, espacios, digamos, que estén, sean ejes de pedagogía especial o que si bien son optativos que queden, digamos, claro. consolidados dentro del plan de estudio. Sí, sí. Porque por la carga horaria, digo, en principio, y porque crean ustedes que ningún otro profesorado de la provincia van a encontrar rápidamente así lengua de señas como optativo dentro de la malla curricular o el braille. Así que en ese sentido yo estoy orgulloso del plan de estudio del UNVIME. Hay que seguir profundizando, hay que seguir trabajando, hay que seguir reclamando, sin duda que es así, porque hay que seguir, digamos, sobre todo, Que se siga eh, dando, porque que no se frene, porque creo sin que duda, si es actuativo, que lo sigan dando, porque sin Claro, es duda que sí. necesario. Fíjense este dato crucial, que yo con esto yo termino esta parte de la intervención. Desde el 2018 a la actualidad, antes uno andaba por las escuelas y veía un solo alumno con discapacidad, ya sea intelectual, motora, sensibilidad, etcétera. Hoy en las escuelas la discapacidad está, digamos, presente, es una realidad concreta sí, y, sí, sí. digamos, innegable. Hay casi por aula entre 2 y 3 adaptaciones curriculares de niños y niñas con movilidad reducida o con alguna discapacidad intelectual. Entonces, creo que es fundamental entender esto. Va a ser parte de su trabajo en el futuro, Tal cual, chicas. Y tal es cual. importante visibilizarlo, como bien decía el profesor, y seguir luchando para que esto sea, digamos, parte íntima, o mejor dicho, parte intrínseca de la formación docente que ustedes transitan. Sí, profe, adelante. Miren, yo por eso, todo lo que nosotros podamos hacer es muy bueno. Y que estemos, como decía Nicolás, en las escuelas se esté hablando de esto.
a veces hablar es muchísimo. Yo les aseguro que nosotros tenemos, yo me siento un privilegiado de que ustedes, que estemos compartiendo esta problemática. Y me siento orgulloso, con Nicolás nos sentimos orgullosos que nuestros estudiantes vayamos a trabajar por un proyecto que tenga en cuenta la diversidad, las discapacidades y los derechos humanos. Porque no es un dato menor. Yo me quedaría con una de las últimas que viene con esos datos, son aberrantes, son tristísimos, pero estamos acá para cambiarlo. Por eso puede ser un proyecto proponerle a la UNVIME, en esto de que lo que vamos a hacer finalmente, que tengamos ese espacio obligatorio o cuasi obligatorio, ustedes serán que hagan los proyectos. Otra sería que tengamos la señalética, por ejemplo, para braille, pero sabiendo que todo lo que hagamos va a ser muchísimo, va a ser muchísimo. Y nos vamos preparando para esta problemática que es real y que cuando estemos al frente de las aulas o al frente de las instituciones podamos remover aquellos obstáculos que impiden que las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones. Dicho esto, bueno, ya tienen el material, aquí hemos finaliza la presentación. Yo los dejo con Nicolás, que va a dar detalles sobre, bueno, sobre nuestra actividad. Y bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esto. Y me parece, Nicolás, que capaz que tengamos que hacer algún seminario, alguna cuestión así en la Universidad Nacional de Discapacidad. Sí, bueno, después hablaremos los detalles porque es un tema Sin duda, yo creo que en ese de sentido, muchísima profe, humanidad. justamente estaba pensando que nuestro proyecto de investigación tiene directa relación con las diversidades, la discapacidad, digo, los derechos humanos, los racismos en educación, ¿no? Hay un Sí. paraguas bien amplio ahí y creo que en el marco de los derechos humanos podríamos hacer una especie de encuentro, charla, conversatorio con algún referente sobre el tema para seguir visibilizando y trabajando, como dijo el profe, esta temática que para nosotros es una alegría y es un orgullo que ustedes empiecen a visibilizar, a considerar estos problemas, digamos que van a ser realidades en sus campos laborales y por supuesto empezar ya a visibilizar un proyecto de intervención referido a la inclusión, a la concientización de estas realidades que son complejas pero son reales. Entonces, en ese sentido, hay que ya ir pensando, por supuesto, en un proyecto futuro y sin miedo, sin límites, digo, tratando, digamos, de siempre de ir por más, de seguir conquistando derechos, de seguir avanzando para no retroceder en el campo de la normativa y de los derechos humanos en este sentido. Así que gracias, profe, por la clase. Bueno. Yo le cuento antes que se vaya rápidamente que lo que vamos a hacer es hacer un breve comentario sobre el trabajo práctico 1. En este sentido les quería decir que ya empiecen como a tocar, a imaginar, a soñar con un proyecto de intervención siempre a la luz de la problemática en discapacidad o en diversidades elegida en el primer trabajo práctico, que dicho sea de paso ya tienen o van a tener en pocos minutos el trabajo práctico número 2 y voy a pasar a explicar detalles de la producción que deben realizar en el marco del eje 2 de comunicación y del eje 3 que con el profesor, para que no sea demasiada carga y charlando entre nosotros, vamos a unificar estos dos ejes que quedan, el eje 2 y el 3, que es comunicación, recreación, creatividad e innovación, para que después nos metamos de lleno en principios de octubre a empezar a producir el proyecto en el cual le vamos a facilitar una guía paso a paso con la normativa que acaba de presentar el profesor como marco teórico y legal de la propuesta. Así que yo ahora explico un poco el TP2. Sepan que los 16 integrantes, mejor dicho, los 16 estudiantes que
y presentaron el trabajo práctico 1 están aprobados, algunos con algunas observaciones, otros con menos, pero en general están todos bien logradas las producciones. Así que bueno, seguimos adelante, profe, gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a Gracias, usted. Nicolás. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, no quiero quitarles mucho tiempo, espérenme un segundito que yo voy a compartir pantalla para mostrarles el trabajo práctico 2 y sería parte del trabajo práctico 3, que en realidad ahora el trabajo práctico 3 se va a convertir en la producción del proyecto. Vamos a elaborar una guía que se la vamos a estar compartiendo, pero bueno, ahora voy a compartir pantalla para mostrarles de qué se trata este TP número 2. Díganme ustedes si ya pueden ver un poco ahí. Sí, profe, Voy a tratar de ser lo más sintético posible y para no quitarles mucho tiempo, y voy digamos, aclarar, a explicar todas las dudas que ustedes tengan en el marco de esta producción, ya que es un tanto, vamos a decir, nueva para nosotros, porque tuvimos que entrecruzar estos ejes transversales de discapacidad, de derechos humanos, de diversidades, pero lo convencimos al profe para que el eje número 2 y el número 3 fueran un solo trabajo práctico en conjunto, si no se iba a estirar mucho y después a elaborar el proyecto, defenderlo, iba a ser como mucho para ustedes, y la idea es que pueda fluir, que ustedes no se sobrecarguen, que disfruten el aprendizaje y la producción, la construcción de estas nuevas propuestas. Bueno, como bien dije, este trabajo práctico está referido al eje 2 y 3, comunicación, creatividad, innovación y recreación, todo en un solo paquetito. Y acá la presentación, un poco a decir a modo de introducción, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. ¿Sabe alguno quién decía eso? ¿Alguna? ¿Sabe quién dijo esa frase? ¿De quién es esa frase? ¡Qué silencio! Bueno, esa frase era de Einstein. Él la mencionó, y era un poco en alusión a la temática. Bueno, acá el punto de partida, presten atención, el punto A, y que es el comienzo, tiene que ver con la lectura del texto, la teoría y práctica de la creatividad, del autor Vicente Benlliure, que es, digamos, un pensador de la creatividad, de la recreación, de la innovación, y él propone una teoría de la creatividad, habla de algunas creencias, ¿no? Y refiere que a la capacidad humana para dar respuestas novedosas y valiosas en un contexto determinado. Para él la creatividad tiene que ver con esta idea, con una capacidad humana para recrear y dar respuestas novedosas y valiosas, ¿no? Eh, Lleva asociada, dice él, a muchos mitos y muchas creencias erróneas, porque ya van a ver que él plantea que en realidad la creatividad no surge así como por arte de magia que cae del cielo, sino que en realidad la creatividad se ejercita, se entrena, se habitúa, se pule, digamos, tiene como un trabajo de compromiso y de continuidad, de perseverancia en torno a la creatividad, ¿no? Y que en realidad la creatividad, dice él, es un proceso y no es solo un momento de inspiración, sino que tiene que ver fundamentalmente con momentos articulados, combinados, comunicados, relacionados, ¿no? A donde se puede mirar todo un trayecto de manera integrada y no los pasos aislados, sino que la creatividad forma parte de este proceso complejo que está articulado e integrado, ¿no? Y dice que la creatividad no es lineal, sino que es, vamos a decir, articulada, que es multidireccional, que va, vuelve, siempre a partir de la reflexión, a partir de la necesidad, siempre a partir de la conciencia, de la escucha, de la identificación de un problema para preparar una respuesta. En sí, no quiero ahondar demasiado en esto porque ustedes van a tener su tiempo para leerlo, pero digo,
la creatividad en el punto 2 de su teoría habla de pensar, de sentir y de ser, ¿no? Esto de reflexionar, producir, hacer para actuar, ¿no? Para vincularme, para resolver. No es solo una tarea intelectual, sino que también la creatividad, la recreación es una tarea práctica. Los principios básicos de la creatividad que él manifiesta es el proceso, es la reflexión, es el producto de esa reflexión para dar respuesta a una problemática concreta a partir de la creatividad e innovación, y debe ser un producto original, debe ser un producto nuevo, ¿no? Adaptado, adecuado a las necesidades, y que entre estos 8 principios él pone, digamos, especial énfasis, hincapié en la creatividad como potencial humano, ¿no? Como algo que realmente solo el ser humano puede llevar adelante. Después esta idea de que precisa un juicio social, precisa una valoración humana, una valoración cultural de si es creativo o no el producto o la idea que yo quiero producir. Y esto que yo les decía recién, de que la inteligencia no es solo intelectual, sino que también es práctica y que se entrena, se habitúa, se ejercita, se practica. Bien, dicho esto, no quiero, digamos, ahondar demasiado, pero hemos hecho en la guía, dentro de la guía misma del trabajo práctico 2, que tiene el eje 2 y el eje 3 incorporado, una breve, vamos a decir, reseña bibliográfica de esta obra del autor, para que ustedes no tengan que ir al texto, que no tengan que ir a la bibliografía, porque realmente es un libro muy amplio, digamos, profundo, y preferimos hacerle como un recorte preciso de lo que van a trabajar y no irnos mucho por las ramas, ¿no? Bueno, esto de que el producto debe ser original y adecuado para que ustedes vayan leyendo, ¿no? Para que vayan conociendo. La locura extravagante no suele ser del todo creativa, dice, ¿no? Esto de decir las ideas extravagantes, las ideas demasiado locas, a veces pueden ser creativas, pero no pueden ser precisas o no pueden ser, vamos a decir, utilizables, ¿no? Dicho esto, que la creatividad es un potencial humano, y ya yendo al punto que nos convoca, aparte, digamos, de estos 8 principios de la creatividad, le vamos a poner el trabajo práctico 2 en el aula en breve, cuando ya terminemos, y también les voy a colocar otro texto de ayuda complementaria para que ustedes tengan, más el PowerPoint del profesor. Este trabajo práctico, chicas y chicos, es la antesala del proyecto que deben empezar a realizar en la primera quincena de octubre, digo. La fecha de entrega de este trabajo práctico es el día 11 de octubre, que es un día lunes, cae. A partir de ahí, el mismo lunes 11 de octubre, nosotros les vamos a poner la guía para la elaboración del proyecto de intervención, siempre a la luz de las problemáticas en discapacidad, de los derechos humanos, de las diversidades, entre otras cuestiones, digamos, que hoy son moneda corriente en nuestras aulas y escuelas del sistema educativo. Entonces, en ese sentido, ya pasando al punto B, luego de la lectura de todo este material, ¿no? Que el autor nos brinda con una apoyatura teórica, esta parte también es interesante porque él habla de un fenómeno multidimensional, ¿no? Cuando dice poliédrico quiere decir que tiene muchos lados, que digamos muchas aristas, ¿no? Hablamos de muchas características en realidad. Ya van a ver que tiene una dimensión psicológica, personal, mental, entre otros aspectos que para trabajarla, para ejercitarla, debemos aprender a saber cooperar, trabajar en equipo, saber complementarnos. La idea es que ustedes en los equipos del proyecto que vayan a elaborar puedan aprender también a trabajar de manera, vamos a decir, colectiva, ¿no? Es toda una habilidad, es todo un saber hacer. La enseñanza cuando uno aprende no solamente a escribir proyectos,
porque escribir proyectos puede escribirlo cualquiera. El tema es ponerlo en práctica, llevarlo a la ejecución y accionar, digamos, en pos de poder gestionar, llevar adelante ese proyecto en concreto, ¿no? Entonces, para ya dejar un poco la reseña teórica que acabo de realizar de lado para que ustedes después lo realicen en grupo, porque deben realizar esta lectura detenida en grupo, porque esto va a alimentar, va a ser insumo del marco teórico del proyecto, también como lo presentó el profesor del marco normativo. Vamos concretamente a la resolución de la actividad. ¿Qué les pedimos en esto de trabajo práctico? Para que ustedes puedan, en concreto, ya ir digamos, al meollo del asunto, que puedan ir al grano, que puedan ir a empezar a pensar la actividad. Luego de la lectura conceptual, grupal, sobre la teoría en creatividad, y también le vamos a poner otro texto de comunicación, la cual nos propondrá un desafío referido a la creatividad, a la innovación, a la comunicación y discapacidad en entornos educativos para mediar conflictos en el campo escolar, haciendo hincapié en la buena comunicación. Ya estamos introduciéndonos al producir la actividad. Por consiguiente, en los equipos y grupos que venían trabajando, les solicitamos que imaginen o se planteen una problemática escolar a mediar para resolver. ¿Está bien? Esto ya lo hemos hecho. ¿Está bien? Digo, ya lo han seleccionado en el trabajo práctico 1. Esto yo lo voy a ajustar y se los voy a subir en el aula virtual. Luego de que ya hemos realizado la lectura a la luz de la creatividad, de la innovación, de la comunicación y de la discapacidad y diversidades, les pedimos que seleccionen una canción a gusto de grupo. Puede ser una canción moderna para niños, para niñas, para adolescentes, para personas adultas mayores. Es importante que la canción haga referencia a la inclusión, o que ustedes hagan que la canción haga referencia a la inclusión o a la integración de la discapacidad, siempre a la luz de la problemática de personas con discapacidad o diversidad seleccionada por el grupo en el primer trabajo práctico. Es decir, primer paso de la tarea, elegir una canción a la cual yo voy a tener que mirar con cariño, siempre a la luz de la concientización y de la inclusión para la integración de personas con discapacidad o con diversidades. Inmediatamente luego, la idea es que ustedes puedan grabar un video, atención aquí, cantando esa canción, puede ser con una pista de karaoke de fondo o con la manera, está, vamos a decir, libre a la utilización de las maneras que ustedes quieran producir el video, pero tienen que cantar una canción a la cual deberán cambiarle la letra, haciendo alusión a estrategias y formas diversas para contrarrestar el conflicto elegido en un sentido educativo. Es decir, ustedes deben elegir una canción y crearle una letra, ¿no?, que tenga, vamos a decir, relación con la problemática en discapacidad elegida por ustedes en el trabajo práctico 1, ¿bien? Y deben cambiar esta letra en un sentido educativo y concientizador, desde una manera creativa, innovadora, siempre pensando en la inclusión como eje transversal a trabajar. La nueva letra deberá contener un mensaje de tratamiento, es decir, ¿cómo harían ustedes para mediar, para visibilizar, para concientizar sobre esta problemática? Ya sea una propuesta de formación, la que elijan, una campaña de concientización, o de pronto la letra podrá tener una misión de moraleja para el aprendizaje o la educación en valores, en principios inclusivos, concientizando con una buena comunicación acerca de la problemática trabajada, de la problemática seleccionada del trabajo práctico 1, para luego transmitir nuevos contenidos de interés actual, ya sea para un contexto áulico, para la escuela desde una mirada más institucional o para el espacio educativo
donde se piensa realizar la intervención, es decir, a los destinatarios a los que vaya dirigida la propuesta. Luego de tener la canción, de tener la letra, digamos, reinventada, recreada, de elegir una música, elegir una escenografía, un baile, vamos a decir un fondo, elegir, no sé, de pronto pueden hacer en la misma canción lengua de señas, en el grabarse en el video, digo, hablando un poco, pensando un poco en voz alta, que luego pensar el desafío para ir siguiendo un poco la actividad, radica en que ustedes produzcan un video con la canción seleccionada, con la problemática seleccionada, cambiándole la letra, cantándola y bailándola, refiriéndose a la resolución de un conflicto escolar o a la visibilización de este conflicto escolar sobre discapacidad o diversidad para la inclusión o visibilización de la problemática abordada. ¿Está bien? Es importante que puedan recrear un mensaje de comunicación el cual dejara un mensaje de ustedes como maestras y maestros o para un nivel directivo, ¿no?, hacia la comunidad educativa, un mensaje hacia la comunidad social, un mensaje de concientización, un mensaje de paz, de esperanza, de problematización respecto a la visibilización e intervención sobre las limitaciones, vamos a decir, o sobre la realidad que sufren las personas con discapacidad y diversidades en las instituciones educativas en la actualidad, ¿no?, en nuestras organizaciones educativas. Hemos querido con el profe que proponerles una actividad nueva que genere otras actividades, digamos, que desarrollen otras capacidades, que tengan como por objetivo conjugar las tecnologías con la inclusión, con la problemática de la discapacidad, con la creatividad de poner una nueva letra, de poner un poco el cuerpo también en juego, esto de decir bailar, cantar. Está abierto libremente a que ustedes puedan producir a partir de la tecnología, el arte, el canto, la expresión corporal, todo lo que ustedes quieran sumar al tratamiento de la problemática de discapacidad seleccionada para acompañar con conciencia un mensaje alentador, un mensaje, digamos, educativo. Y es que en ese sentido, para que quede claro, voy a repasar la consigna y me voy a sentar a ajustar el trabajo para que lo tengan enseguida en el aula, y es: punto 1. Retomar la problemática trabajada en el práctico número 1 referido a discapacidades o diversidad y de manera simultánea elegir una canción intergeneracional de su agrado para luego cantarla con letra nueva, bailarla con letra nueva, con un mensaje concientizador, creando un video, por supuesto. Punto 2. Reescribir la letra de la canción con un mensaje educomunicativo, concientizador, para poner en las redes sociales, para en la página de la escuela, para, pensando a futuro, para replicar un mensaje de concientización y de inclusión más allá del espacio en el que se encuentren, ya sea el aula, ya sea la escuela, siempre haciendo hincapié en los valores, en los buenos principios, en los principios inclusivos, en las ideas creativas, para una comunidad educativa de nivel primario, que es el espacio curricular el que transitamos y el que está dirigida, digamos, la materia, y para un aula o para una comunidad social en la que la escuela se vea inserta. Punto 3. Luego de escribir recreativamente la letra de la canción nueva, digamos, una letra nueva de una canción o una música vieja, deberán grabarse cantando esta nueva canción con un nuevo mensaje, con una nueva letra, visualizando y problematizando la discapacidad, la concientización en torno a la misma, brindando consejos, recomendaciones, sugerencias para concientizar sobre la problemática, el tema elegido en el trabajo práctico 1. Luego deberán, digamos, una vez producido el video, empezar a pensar cómo subir ese video a una nube, puede ser al Drive de Gmail o al YouTube o a otra plataforma virtual que sirva como espacio de la nube para poder, digamos,
crear un enlace, como dice acá el punto 4, en el cual tengan acceso todos que puedan, digamos, clicar en ese enlace e ingresar a ver la producción. Es decir, punto 4, una vez seleccionada la canción, crear la letra, realizada la grabación del video, con los mensajes concientizadores, expresiones, bailes, etc., deberá subir el video a Google Drive o a YouTube o a alguna plataforma que les permita crear un enlace para que, vamos a decir, ese enlace pueda ser replicado en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, y que todo el que clique en ese enlace tenga acceso a la producción que ustedes han realizado. Las pautas de presentación del video tienen que llevar el nombre del trabajo y los integrantes del equipo, y deberán obtener este enlace para que después puedan compartirlo. La presentación, para subir la producción a la tarea del aula, podrán colocar un enlace, el enlace del video que ustedes vayan a crear en un documento Word y subirla a el aula virtual de este espacio curricular. Perdón, acá tienen ustedes otro dato, digamos, alentador. No era el 11 de octubre, es el 17 de octubre la entrega final. Van a tener más que 2 semanas, casi 3 semanas y media, 2 semanas y media para poder elaborar la producción. Cualquier duda, necesidad de tiempo que tengan, pueden avisarme y el profe, como siempre, les hace una prórroga en la entrega del aula virtual, pero siempre que ustedes se comprometan a producir el trabajo. Hasta aquí ha llegado mi explicación, después quedo a la escucha de las preguntas, enseguida van a tener el trabajo práctico, las consignas en el aula virtual, ya está el material del PowerPoint que presentó el profesor Marcelo y les voy a subir la bibliografía que acompaña esta producción a realizar. Así que no sé si así he sido claro, si me han podido entender, espero que sí, espero que disfruten esta producción. Otra novedad más es que yo acabo de grabar esta clase. Para todas las dudas que tengan, se las voy a subir enseguida cuando la suba a YouTube, para que la dispongan de la misma. Si tienen alguna pregunta, buscan en la grabación. Y bueno, también decir que he tomado nota de quienes están presentes y quienes no, que eso me lo ha pedido por favor el profesor. Y bueno, ya hay algunos que tienen, como dicen las maestras en primaria, tienen dos crucecitas, 2 puntos menos, vamos a decir. Así que bueno, chicas, les agradezco la paciencia que me hayan esperado para explicarles la presentación. Creo que es clara la propuesta, ¿no? Si tienen necesidad de hacer una consulta, me dicen, profe, por favor, no entendemos tal cosa. Hacemos un Meet, les hago, digamos, un mensaje WhatsApp, les hago un mensaje en el mail. Vamos a decir, el medio de comunicación es lo de menos. Ustedes saben que a mí me escriben, yo siempre respondo. Así sea sábado o domingo, me hago un tiempito para atender a las consultas. Así que no dejen de empezar a producir esta tarea, esta producción, valga la redundancia, porque se pueden encontrar con un tiempo tirano, digo, en el caso que dejen pasar muchos los días. Así que bueno, hasta acá llego yo con la presentación. Cualquier pregunta estoy a la escucha. Bueno, chicas, gracias por venir. Si no hay ninguna consulta, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos el lunes que... otra cosa que quería decir, por favor, antes que me olvide, me acordé justo, antes que se vayan y que se pierda la grabación, es que el lunes que viene vamos a realizar, en principio, otro encuentro, digamos, referido al trabajo práctico 2, a donde vamos a ir viendo los avances. Si es presencial, no sabemos qué puede pasar. Si es presencial, yo voy a estar en consulta permanente para ver las propuestas, y créanme que esta es la antesala del proyecto de intervención que van a tener que realizar a partir de mediados de octubre. Digo,
Yo voy a estar en clase de consulta para ver los avances. Vamos a hacer una nueva presentación con los ajustes de este trabajo práctico número 2. Vamos a brindar material en el caso que ustedes lo necesiten. Y lo que quería recordar en realidad es que tenemos para el próximo encuentro presencial las dos actividades que van a realizar los compañeros. Había dos grupos, uno era el de Barbie y otro era el grupo de la compañera Jessica, creo, no recuerdo ahora en este momento. Eh, pero bueno, no se olviden de ir preparando esa pequeña actividad y dinámica que van a tener que moderar en el próximo encuentro presencial. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sí, profe. Gracias chicas por la paciencia. ¿Alguna pregunta o nos vamos? Profe, las chicas querían Para mí ha hablar. sido muy claro, profe. ¿Cómo, Vanessa? Sí, gracias Inés. Las chicas querían hablar. Bueno, adelante. Chicas, ¿qué quieren decir? ¿Que es mucho? Profe, ¿usted se estuvo juntando con los de teatro y con los de tecnología o qué pasó? Sí, más que nunca. De Ah, hecho, en el instituto yo bueno. estoy dando talleres con el profe Gaby Arias, que alguna vez supo ser profesor del UNVIME. Estamos dando talleres sobre expresión corporal y el uso de la voz, porque estamos viendo que una vez que se paran al frente del aula, se hacen agua, se apichonan, enmudecen. Entonces estamos trabajando mucho esta cuestión corporal, la cuestión de la voz, de la cadencia, digamos, de los altibajos, de la respiración. Son varias las cuestiones más. Si fuera por mí ya hubiera hecho algún taller referido al uso de la voz y al teatro en la formación docente, porque créanme que es muy, digamos, sustancioso el aporte que puede producir. Y bueno, y también estamos hablando de creatividad, queremos proponerle algo a ustedes que les permita desarrollar la misma. No vamos a hacer lo mismo de siempre, un trabajo escrito que de creativo no tiene nada, que de innovador no tiene nada, que de comunicativo no tiene mucho que decir. Entonces, esto creo que conjugando las nuevas tecnologías, las artes, los mensajes pedagógicos, vamos a decir, y los contenidos transversales o los ejes transversales de discapacidad, derechos humanos y diversidades, creo que es sumamente propicio para que ustedes puedan en los grupos, trabajen en grupos, no se carguen con todo un solo integrante, sino que vean estratégicamente cómo pueden en grupo ir cumpliendo funciones. Si tienen dudas, me avisan, yo les puedo ayudar a grabar un video, les puedo decir sobre algunos software o aplicaciones tecnológicas que les pueden ayudar, pero paso a paso, primero vayan vinculando la temática con la canción, la problemática con la música, con el mensaje que quieren producir, no sé si van a hacer algún baile o presentación escénica, pero créanme que los trabajos que tienen expresión corporal, comunicacionalidad, vamos a decir, comunicatividad, que tienen problemática, mensaje pedagógico, concientizador, digamos, que son más completos, son los que más nota van a tener, digamos, o mejor Están visto van a aprobados, ser. digamos. No, aprobados pueden estar aprobados, pero el que tenga 10 va a ser porque el trabajo es completo. El que tenga 6 o el que tenga 7 va a ser porque solamente se jacta de un solo recurso. Acá hay que entrecruzar estratégicamente la tecnología, la comunicación, la creatividad, el mensaje Hay que poner todo en la pedagógico. mesa. Así es. Lo que necesiten, me dicen, profe, por el grupo, queremos una consulta Meet, listo, acordamos la consulta Meet, yo las espero en el aula virtual para que conversemos, para escuchar sus propuestas. Hay muchas cosas, el año pasado hicimos algo similar, excepto que no era, digamos, dirigido directamente hacia las diversidades y hacia la discapacidad, y salieron videos brillantes, excelentes. La verdad que aliento a decirles que no se apichonen ni se vengan a menos, porque estoy convencido que pueden producir
digamos, mensajes y, vamos, en el fondo, no pueden producir un producto, entre comillas, que realmente sea potente, tenga concientización, tenga elementos pedagógicos, tenga elementos creativos y sobre todo que puedan ser comunicados en todas las redes sociales. Así que adelante, yo sé que son capaces de lograrlo, así que si creería que no son capaces de hacerlo, no se los pediría, sinceramente eso. Así que bueno, chicas, ¿alguna otra consulta? No. Bueno, compañeras, les agradezco la presencia. Nos encontramos pronto. Cualquier duda, ya saben, me escriben y respondemos. Chao. Chao, profe. Buenas tardes.